El movimiento es una parte esencial de la vida y la salud humana. Pero a veces en nuestra vida ocurren accidentes en los que nos encontramos en situaciones de movilidad limitada, cuando solo nos queda permanecer en la cama. Normalmente esto sucede cuando una persona ingresa en un hospital y debe someterse a un tratamiento durante el cual solo puede permanecer en posición horizontal. Pero ¿qué pasaría si una persona absolutamente sana dejara de levantarse de la cama durante 60 días y permaneciera únicamente acostada? ¿Qué sucedería con su cuerpo y cómo cambiaría? El bienestar general de una persona que permanece en cama 60 días empeora de manera gradual y notable. Al principio parece simplemente un descanso. Hay más tiempo para dormir, menos esfuerzo físico, el cuerpo se relaja, pero después de algunos días aparecen las primeras molestias: rigidez muscular, pesadez en la cabeza, disminución de la energía. Al final de la segunda semana, el estado empeora claramente. Aparece apatía, fatiga y la sensación de niebla en la cabeza. Incluso movimientos mínimos como girarse en la cama se perciben como un esfuerzo. El sueño deja de recuperar fuerzas, al contrario. La persona se siente cansada inmediatamente después de despertar. Hacia la cuarta semana se acumulan dolores en la espalda, articulaciones y zonas de presión contra el colchón. Aparece falta de aire al hablar o moverse un poco. Con mayor frecuencia surgen mareos y debilidad. En la sexta a octava semana, el estado general se deteriora seriamente. La persona siente fatiga crónica, ausencia de fuerzas y de motivación. Cualquier intento de sentarse o levantarse viene acompañado de mareo, visión borrosa e incluso pérdida de conciencia. El estado emocional se deprime, ansiedad, depresión o indiferencia total. De esta manera, el bienestar general pasa de un confort relativo a un estado de profundo agotamiento físico y psicológico. Aunque externamente la persona pueda parecer descansada, por dentro el organismo funciona peor en todos los aspectos y cualquier acción requiere un gran esfuerzo. El sistema musculoesquelético sufre especialmente con el reposo prolongado en cama. Ya después de algunos días comienza una atrofia muscular progresiva. Primero se debilitan los músculos de las piernas, muslos y glúteos, los que normalmente sostienen el peso del cuerpo y permiten caminar. Luego pierden fuerza los músculos de la espalda y el abdomen, lo que hace al cuerpo menos estable y dificulta incluso movimientos simples como girarse en la cama. Paralelamente ocurre pérdida de masa muscular. Las fibras se reducen en volumen, la fuerza y resistencia disminuyen. En 4 a 6 semanas, una persona puede perder hasta un 40% de su fuerza muscular, y la recuperación puede tardar meses. Cambios no menos graves ocurren en los huesos. Sin la carga habitual de caminar o estar de pie, el tejido óseo empieza a perder calcio. Este proceso se llama descalcificación, lleva a la osteoporosis y aumenta el riesgo de fracturas incluso con pequeños esfuerzos. Las articulaciones también sufren. La falta de movimiento reduce el volumen del líquido sinovial que nutre los cartílagos y permite su deslizamiento. Esto puede provocar rigidez y contracturas, es decir, limitación de la movilidad. Como resultado de 2 meses de reposo en cama, los músculos se debilitan, los huesos se vuelven más frágiles y las articulaciones pierden flexibilidad. A la persona le resulta difícil ponerse de pie, y el retorno a la actividad requiere una rehabilitación larga y gradual. El sistema cardiovascular es muy sensible a la falta de actividad física. Ya en las primeras semanas de reposo en cama, el corazón empieza a funcionar menos eficientemente. Normalmente, al caminar, moverse o incluso estar de pie, los músculos de las piernas ayudan al retorno de la sangre al corazón, actuando como una bomba. Cuando la persona permanece inmóvil acostada, este mecanismo deja de funcionar y el flujo sanguíneo se ralentiza. Esto aumenta el riesgo de formación de trombos en las venas profundas de las piernas, especialmente en pantorrillas y muslos. Con el tiempo disminuye el volumen total de sangre circulante. El organismo se adapta a una menor carga. El gasto cardíaco, la cantidad de sangre expulsada por el corazón por minuto, también se reduce. Por ello baja la resistencia general. Los tejidos reciben menos oxígeno y nutrientes. Se hace especialmente evidente la hipotensión ortostática. Al intentar levantarse de repente, la sangre no llega al cerebro a tiempo. La presión cae bruscamente y la persona siente mareo o incluso pierde la conciencia. Tras 6 a 8 semanas, esta condición se intensifica. Los vasos sanguíneos van perdiendo tono, sus paredes se vuelven menos elásticas. Esto sobrecarga al corazón y puede provocar arritmias. Además, el metabolismo del miocardio se ralentiza, reduciendo su capacidad de adaptación.
Así, sin movimiento, el corazón y los vasos literalmente olvidan cómo trabajar en condiciones normales. Incluso un simple intento de levantarse tras 60 días en cama se convierte en una dura prueba para el organismo. El sistema respiratorio también sufre serios cambios durante el reposo prolongado. En posición acostada, la caja torácica y el diafragma funcionan menos eficazmente que en posición vertical. La respiración se vuelve superficial y el volumen de aire inspirado disminuye. Ya en 1 o 2 semanas, la capacidad vital de los pulmones, el volumen máximo de aire que una persona puede inspirar y expirar, se reduce. La falta de ventilación profunda empeora la limpieza de las vías respiratorias. En los bronquios comienza a acumularse mucosidad y flema, creando un entorno favorable para bacterias. El riesgo de neumonía por estasis aumenta, sobre todo si la persona no cambia de postura. La falta de movimiento también deteriora la circulación en los pulmones. La sangre se distribuye de manera desigual y parte de los alvéolos queda fuera del intercambio gaseoso. Esto reduce la entrada de oxígeno en la sangre y puede causar hipoxia. Con el tiempo, los músculos respiratorios, intercostales y diafragma también se debilitan. La persona pierde la capacidad de hacer inspiraciones profundas o toser con fuerza suficiente para limpiar las vías respiratorias, lo que aumenta el riesgo de infecciones y complicaciones. Después de 6 a 8 semanas, el sistema respiratorio funciona mucho peor que al inicio. Incluso hablar o moverse mínimamente puede causar falta de aire. Para recuperar la función pulmonar se requiere gimnasia respiratoria progresiva y activación del organismo. El metabolismo cambia notablemente con el reposo prolongado en cama. Cuando la persona deja de moverse, el cuerpo reduce rápidamente el gasto energético. El metabolismo se ralentiza y, si la dieta no cambia, las calorías empiezan a acumularse en forma de grasa. Al mismo tiempo, los músculos, que normalmente consumen gran parte de la energía incluso en reposo, se atrofian progresivamente, lo que reduce aún más el gasto total. En 2 a 3 semanas aparece resistencia a la insulina. Los tejidos responden peor a la acción de esta hormona y las células absorben peor la glucosa. Esta condición es un precursor de la diabetes tipo 2. El nivel de glucosa en sangre aumenta y las variaciones tras las comidas se intensifican. Al mismo tiempo, aumentan los niveles de grasas en la sangre, colesterol y triglicéridos. Esto eleva el riesgo de aterosclerosis y de enfermedades cardiovasculares futuras. También sufren los procesos metabólicos en huesos y músculos. El calcio se pierde más rápido del tejido óseo, lo que acelera la osteoporosis, y las proteínas musculares se degradan para aportar aminoácidos al organismo. Así, el cuerpo pierde masa muscular pero gana grasa. El metabolismo lento también afecta al intestino. La motilidad disminuye, los alimentos pasan más despacio, aparecen estreñimiento, hinchazón y malestar. Después de 60 días en cama, los procesos metabólicos se desplazan hacia un estado desfavorable. Aumenta el peso por acumulación de grasa, empeora la sensibilidad a la insulina y el organismo se vuelve más vulnerable a enfermedades crónicas. La piel es de las primeras en sufrir durante el reposo prolongado, especialmente si la persona casi no se mueve. El problema principal son las úlceras por presión. En las zonas donde el cuerpo presiona durante mucho tiempo, como el sacro, los glúteos, los talones, los codos y los omóplatos, el flujo sanguíneo empeora. Los tejidos reciben menos oxígeno y en pocos días, la piel se enrojece y se vuelve dolorosa. Si no se alivia la presión, se desarrolla necrosis. La piel se destruye, aparecen úlceras profundas que cicatrizan mal y se infectan fácilmente. Además de la presión, influyen la humedad y la higiene. Si la persona suda mucho o no puede cuidar de sí misma, la piel se macera, se reblandece por la humedad y se vuelve vulnerable. En ese contexto, incluso una fricción ligera puede provocar grietas e inflamación. Si la ropa de cama no se cambia con regularidad, la situación empeora bruscamente. En el tejido se acumulan sudor, grasa, células muertas, bacterias y hongos. Esto provoca mal olor, irrita la piel y crea un entorno favorable para infecciones. Las úlceras en sábanas sucias cicatrizan aún peor y suelen infectarse con pus. También aumenta el riesgo de infecciones fúngicas, por ejemplo en pliegues cutáneos, y reacciones alérgicas por polvo y microorganismos. Así, la piel en el reposo prolongado requiere un cuidado especial. Cambios regulares de postura, tratamiento con antisépticos y cambio frecuente de la ropa de cama.
Sin esto, el riesgo de complicaciones graves crece considerablemente y la recuperación de la piel se hace muy difícil. El sistema nervioso y la psique son especialmente sensibles a la inmovilidad prolongada. Ya en los primeros días del reposo en cama se alteran los biorritmos. Sin cambios de actividad y descanso, el cerebro regula peor el ciclo sueño-vigilia. El sueño se vuelve superficial, aparece insomnio o, al contrario, somnolencia excesiva. Gradualmente se manifiesta la privación sensorial. El cerebro recibe menos estímulos, impresiones y movimientos. Esto genera aburrimiento, apatía y disminución de la motivación. En algunos aparece irritabilidad y ansiedad. Tras 4 a 6 semanas aumenta el riesgo de depresión. La persona deja de creer en su recuperación y siente impotencia. Fisiológicamente también sufre el cerebro. La reducción del flujo sanguíneo y de la actividad disminuye la entrega de oxígeno y nutrientes. Esto afecta a las funciones cognitivas. Empeoran la memoria, la atención y la concentración. La inactividad prolongada reduce la plasticidad de las conexiones nerviosas, lo que dificulta el aprendizaje y la adaptación. Además, la postura acostada favorece dolores de cabeza y mareos. Se dificulta el drenaje venoso desde la cabeza. Al intentar sentarse o levantarse de repente, puede ocurrir un desmayo. Después de 2 meses de reposo en cama, la psique puede estar agotada. La persona se vuelve pasiva, indiferente, con frecuencia irritable. Algunos desarrollan depresión persistente que requiere apoyo médico y psicoterapéutico. Así, la limitación de movimientos afecta no solo al cuerpo, sino también a la personalidad, complicando la recuperación tanto física como emocionalmente. Durante el reposo prolongado se desarrollan varias complicaciones adicionales, no siempre evidentes de inmediato, pero que afectan fuertemente al estado general. Primero, sufre el sistema inmunitario. El movimiento normalmente estimula la circulación y el flujo linfático, lo que ayuda al organismo a reconocer y combatir infecciones más rápido. En la inmovilidad, el flujo linfático se ralentiza y el número de células inmunes en la sangre disminuye. Esto hace a la persona más vulnerable a resfriados, neumonías, infecciones cutáneas y urinarias. Segundo, surgen problemas graves en el aparato digestivo. La falta de actividad debilita los músculos intestinales. La peristalsis se ralentiza. Los alimentos permanecen más tiempo, provocando estreñimiento, hinchazón y pesadez. Si la dieta no se ajusta, pueden aparecer problemas crónicos hasta llegar a la obstrucción intestinal. La tercera complicación importante está relacionada con la retención de líquidos. Cuando los músculos no se contraen, se dificulta el retorno venoso y la linfa se estanca. Esto causa edemas en piernas, pies e incluso en todo el cuerpo. El estancamiento agrava el riesgo de trombosis y úlceras y sobrecarga al corazón y los riñones. En conjunto, estos efectos debilitan y vuelven más vulnerable al organismo. La persona pierde defensas, resiste peor incluso a infecciones leves, y problemas simples como estreñimiento o edema pueden convertirse rápidamente en complicaciones peligrosas. La recuperación tras 60 días de reposo en cama es un proceso difícil y largo que requiere un enfoque gradual. En este tiempo, el organismo pierde gran parte de su fuerza muscular, densidad ósea, estabilidad cardiovascular y equilibrio emocional. Volver al estado anterior en pocos días es imposible. La rehabilitación suele llevar meses. Los primeros pasos incluyen una activación muy cuidadosa. Primero se enseña a la persona a sentarse en la cama y luego a levantarse poco a poco. Debido a la hipotensión ortostática, caída brusca de presión al levantarse, los primeros intentos pueden acompañarse de mareo y pérdida de conciencia, por lo que todo debe hacerse bajo supervisión médica o de especialistas en rehabilitación. La fisioterapia juega un papel clave. Incluye ejercicios respiratorios para recuperar la función pulmonar, gimnasia ligera para las articulaciones y ejercicios isométricos, tensión muscular sin movimiento para devolver el tono. Más tarde se añaden ejercicios de fisioterapia, bandas elásticas, caminatas de pocos metros y aumento progresivo de la carga. La alimentación también necesita ajustes, suficiente proteína para recuperar músculos, calcio y vitamina D para huesos, y alimentos ricos en fibra para normalizar la función intestinal. El apoyo psicológico es igualmente importante, ya que muchos tras el reposo prolongado sufren apatía o depresión. La psicoterapia y el trabajo con la motivación ayudan a superar estas barreras emocionales. La recuperación varía, de 2 a 3 meses en jóvenes relativamente sanos hasta 1 año o más en ancianos o personas con enfermedades crónicas. El resultado depende mucho de la regularidad y la intensidad de la rehabilitación. Si llegaste hasta el final, suscríbete y mira otros videos.